¿Qué tal? Excelente día. Les saluda a su amigo el ingeniero Pepe Excel. Vamos a continuar aprendiendo este bello sentimiento llamado Excel y con la lista de reproducción de funciones lógicas. En esta ocasión vamos a ver la función sí error, que de hecho ya la tengo yo aquí abierta la pestaña. De hecho la tengo en español y en inglés por un detalle que me apareció. Y pues bueno, aquí nos dice para qué versiones se aplica. Viene todas las versiones a las que aplica esta función y nos dice que dice, puede usar la función sí error para interceptar y controlar errores en una fórmula. Si punto error devuelve un valor especificado si una fórmula se evalúa con un error. De lo contrario, devuelve el resultado de la fórmula. La sintaxis es sí error. De hecho, es sí punto error. Aquí hizo falta el punto. Son algunos detallitos que tiene el portal. Luego dice valor, coma, valor, sí, error. La sintaxis de la función sí.error tiene los siguientes argumentos. Valor o valor obligatorio. Es el argumento donde busca un error. Valor sí error, value if error, es obligatorio. Dice, el valor que se devuelve si la fórmula evalúa como un error. Se evalúan los siguientes tipos de error. Numeral, NA, no available o no disponible. Numeral valor, numeral referencia, numeral división entre cero, numeral num, numeral nombre o numeral nulo. Entonces son los tipos de valores de errores que al encontrarlos, pues va precisamente a aquí va a poner algo si sucede algún error. Dice, si valor de o valor si error es una celda vacía, si punto error lo trata como un valor de cadena vacío. Bueno, aquí vamos a ver que esto es un detalle porque no tal cual Excel no lo está tratando como una cadena vacía, sino como un cero. Y ahorita vamos a ver esa parte. Dice, si el valor es una fórmula de matriz, sí punto error devuelve una matriz de resultados para cada celda del rango especificado en el valor. Vea el segundo ejemplo a continuación. Entonces, en este caso dice, copia los datos de ejemplo en la tabla siguiente y pégalos en la celda A1 de una hoja de cálculo nueva de Excel para que la fórmula muestre los resultados. Seleccione, presionar F2 y luego entrar. Entonces, aquí viene los datos que se van a copiar, que es cuota, unidades, aquí vienen, y viene pues la explicación como tal. Entonces, este de aquí lo voy a copiar, me lo voy a llevar a nuestro queridísimo y bello sentimiento llamado Excel y lo voy a pegar por acá. Lo voy a hacer un poquito más chiquito, voy a presionar la tecla Shift para que cuando se redimensione no pierda la calidad en la imagen. Entonces aquí nos dice, fórmula, dice sí, error, A2 entre B2, error en cálculo. Entonces aquí vamos a poner la fórmula como tal en esta celda en C2. Vamos a poner igual, sí, punto, error. Entonces dice que va a evaluar si el valor que está en A2 entre el valor que está en B2 es un error, entonces va a poner error de cálculo, siempre y cuando haya un error en este caso en la fórmula. En este caso, como no hubo ningún error, nos dice, comprueba si hay un error en la fórmula. En el primer argumento divide 210 entre 35, no encuentra ningún error y devuelve el resultado de la fórmula, que en este caso es 6. Aquí está. Entonces, el siguiente caso, ¿qué hace? Dice, evalúa si error. El valor de A3, si le doy doble clic aquí, el valor de A3 es 55, pero el valor de B3 es 0. Entonces, este es uno de los errores de división entre 0. Entonces, como este de aquí, al evaluarlo, genera el error, precisamente ahí se está viendo el error que está generando. Vamos a hacer un acercamiento, aquí está, dice, numeral, división entre 0. Entonces, ese es un error de los que mencionaba el portal. Entonces, como si sucedió un error, ¿cuál es el valor si ejecuta el error? Error de cálculo. Entonces voy a dar a enter aquí y me regresa ese resultado. De hecho, aquí dice, comprueba si hay un error en la fórmula en el primer argumento, divide 55 entre 0, encuentra un error de división entre 0 y devuelve un valor. Sí, error. En este caso, error de cálculo. El siguiente caso, vamos a copiar la fórmula hacia abajo y vamos a ver qué nos dice. En este caso voy a editarla, dice valor de A4. El valor de A4, si se dan cuenta, Excel lo está evaluando como un cero y en el portal nos dice si valor o valor
si error es una celda vacía, en este caso es una celda vacía, dice si error lo trata como un valor de cadena vacío. Y si nosotros vamos acá a nuestro queridísimo y bello sentimiento llamado Excel, ahí no aparece una cadena de texto vacía, sino un valor de cero. ¿Sale? Entonces, si yo le doy enter aquí, lo que está haciendo es precisamente dividiendo 0 entre 23, pues me da 0. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí efectivamente yo tengo una cadena de texto vacía? Esto sí es una cadena de texto vacía y yo quiero hacer la misma operación. Vamos a ver qué es lo que sucede. Me dice que es un error de cálculo. ¿Por qué? Porque en este caso dice A5. Esto es una cadena de texto vacía. Aquí podemos ver, bueno, de hecho aquí desapareció. Podemos ver que está mostrando ese esa cadena de texto vacía, tal y como lo muestra acá el mismo portal. Entonces, ¿qué sucede si hay una cadena de texto vacía? En ese caso, sí me va a generar un error. ¿Vale? Aquí lo está leyendo. Dice cadena de texto vacía entre 23, ¿qué genera? Un mensaje de error, un resultado de valor, que es de los que están incluidos dentro del mismo portal que lo menciona acá. Error de valor. ¿Sale? Entonces, podemos ver que precisamente, bueno, aquí a lo mejor hay algún detalle con lo que dicen las observaciones, porque bueno, viéndolo en la práctica tenemos otro resultado. Entonces, básicamente, la función si error nos permite precisamente controlar qué es lo que va a suceder en caso de que en alguna ocasión, en alguna fórmula, en alguna función, el resultado esté generando un mensaje de error o un resultado de error, pues nos da la posibilidad de que nosotros, en lugar de mostrar el error, por ejemplo, si yo no pongo o no controlo el error, lo que pasaría es esto. Mi resultado sería esta parte de acá. Entonces yo puedo copiar estas fórmulas para que vean qué es lo que estaría saliendo en caso de que yo no controle los errores precisamente con la función sí.error. Entonces, hasta aquí dejamos este video. Nos vemos en lo que sigue. Y como aprendió a decir nuestro querido amigo Terminator, hasta la vista, babies.